valor del sigma H parece, pero es un poco, bueno, la ecuación nos muestra esta relación, pero bueno, tendríamos que ver en qué usamos ese sigma H, si es un valor de pi de 30 grados, pero ¿cómo puedo usar ese sigma H? Usé con el sigma H. Necesitaría uno de estos valores, pi o sigma H, para calcular el orden. Vamos viendo, vamos a ver los cuatro de los me dice. Bien, el siguiente capítulo sería cimentaciones superficiales, cálculo de la capacidad de carga útil. Capacidad de carga útil. Para el diseño de cimentaciones, nosotros debemos cumplir sobre todo dos condiciones. Debemos verificar que no ocurra una falla del suelo, no ocurra la falla total de la fundación o del suelo. Y también debemos evitar los asentamientos excesivos. Si falla el suelo, sabemos que la edificación va a colapsar. Y si hay asentamientos excesivos, ¿qué podría pasar? ¿Qué pasaría? Si mi edificación se empieza a asentar, si es bastante el asentamiento, puede colapsar, pero aún si no fuera demasiado el asentamiento, igual pueden empezar a haber fisuras, o también va a afectar también el confort del edificio en sí, aunque no falle, pero se va a notar este asentamiento. Puede llegar al colapso también, porque si hay asentamientos diferenciales, entonces van a aparecer las fisuras, y esas fisuras pasan por algún elemento estructural, también puede dañar la estructura. Entonces, ¿cómo evitamos esto? La falla del suelo, falla total de la fundación, con un factor de seguridad. Nosotros calculamos la resistencia última del suelo, pero no trabajamos con la resistencia última, sino le aplicamos un factor de seguridad para no llegar hasta esa resistencia. Con eso evitamos esto, la falla de la fundación. En el caso de los asentamientos, nosotros nos damos límites. Nosotros decimos, esta estructura solo se puede asentar, no sé, hasta 2 centímetros o 1 centímetro. Depende del tipo de estructura que sea. Si es un edificio, si es una edificación especial, o si es un colegio o una vivienda. Depende de la estructura. Pero yo doy límites. Yo me doy valores. ¿Hasta dónde puede ocurrir este asentamiento? No hay asentamientos permisibles.
Teniendo en cuenta estas dos condiciones, nosotros vemos cuál es la capacidad de carga última del terreno. El suelo, el terreno, el suelo y las cimentaciones no solo deben soportar las cargas impuestas con seguridad, sino soportar deformaciones limitadas. Como dijimos, las deformaciones no deben sobrepasar los límites admisibles por las razones estéticas y también de servicio. En el estado límite último, nosotros trabajamos o calculamos la resistencia última del suelo, que le llamamos capacidad de carga última. Este valor lo vemos en un estado límite último. Los asentamientos se ven o se calculan en un estado límite de servicio. Las fórmulas que nosotros utilizamos tienen que ver con estos dos casos: el estado límite último y el estado límite de servicio. El estado último, donde calculamos la capacidad de carga última, sería este caso, donde el suelo alcanza la resistencia última. Podemos compararlo, verlo también en este gráfico: esfuerzo de formación. Esfuerzo constante de formación. Yo sé que el suelo va a resistir hasta un valor máximo. Entonces, la resistencia máxima del suelo, después de esto falla. La capacidad de carga última, yo voy a calcularlo para este instante o en este caso, en esta condición en la que el suelo falla, en la que el suelo alcanza su resistencia última. En ese punto yo calculo la capacidad de carga última para eso. Los asentamientos los calculo para el rango elástico. En este rango yo sé que el suelo no falla. Yo calculo los asentamientos para ese caso. Yo sé que el suelo está lejos de la condición de falla. Las fórmulas del asentamiento, como ustedes ya han visto algunas, se basan en la teoría de la elasticidad, porque trabajan en este rango. Se calculan los asentamientos de deformaciones en el rango elástico. Los tipos de falla también son diferentes. Este es un ejemplo de falla al estado límite 1, en el que el suelo ha llegado a su resistencia máxima. Cuando el suelo llega a su resistencia máxima, se van a formar superficies de deslizamiento. Puede ser de este tipo. Pues como el suelo falla, forma esta superficie, levanta parte del suelo, la estructura también, se vuelve inestable. Es por eso que puede girar, como en este caso. Se nota ese tipo de falla en el que el suelo colapsa y la estructura ya se vuelve inestable. Entonces, un ejemplo
ejemplo de falla, el estado límite último, sería la falla por falta de capacidad de carga del suelo. Un ejemplo de falla en estado límite de servicio sería debido a deformaciones excesivas. ¿Qué lo da? Por ejemplo, los suelos plásticos, los suelos cohesivos. En los suelos cohesivos sí podemos esperar grandes deformaciones. No solo los suelos cohesivos, sino algún suelo blando o que no sea denso, suelto. También en esos tipos de suelo puede haber acetado. Entonces, la estructura puede no fallar o colapsar completamente o sí, pero sí, los asentamientos ya se notan visualmente, se pueden llegar a notar visualmente, y ya en un caso especial. O también se va a ver fisuras en su estructura, aunque no esté, pues no sea inestable o no vaya a colapsar, pero ya que aparezcan fisuras, como que no se siente seguro dentro de ese edificio. Y bueno, para evitar estos problemas, nos alejamos de estas informaciones. Después de haber hablado un poco de la resistencia máxima del suelo, podemos decir que esa resistencia máxima, la que vamos a calcular, que para nosotros es la capacidad de carga última, es la menor carga con la que se va a causar o se produciría la falla por corte del suelo. Es la carga con la que el suelo falla. Esa es la capacidad de carga última. Calculamos la capacidad de carga última. Tenemos diferentes teorías para poder calcular ese Q sub U. Pero primero vamos a ver modos de falla por corte de un suelo. Vamos a tener diferentes tipos de falla de acuerdo al suelo en el que se esté fundando. Este es el caso de la falla general. Falla general, que se da en arenas densas o también en suelos cohesivos rígidos. En estos tipos de suelos se puede dar esta falla. Y como ven aquí, la superficie de falla atraviesa todo este sector y sale hacia la superficie. Se nota ahí también que se levanta el suelo. Por eso es que la estructura se vuelve inestable y puede girar. Es lo que pasa aquí en este material denso. El suelo alcanza su resistencia máxima, el Q sub, la capacidad de carga última.
llega hasta su capacidad de carga última y falla. Ya no soporta más las cargas o los esfuerzos externos, que son debido a la estructura. Hay un momento en el que ya no va a resistir más esos esfuerzos externos y falla. Cuando llega aquí se forman todos estas superficies y colapsa. Ese es el tipo de falla general. Vemos aquí el tipo de falla local para suelos arenosos o arcillosos medianamente compactos. En estos casos, yo veo que se va a formar también parte de la superficie de falla, pero no llega a salir hasta la superficie. Solo se forma este sector. La cimentación se hunde y se forman estas superficies. Pero ahí queda. También la forma en la que se comporta la resistencia y el asentamiento se ve aquí. Primero llega el Q sub Q1 a un Q sub Q1. Cuando llega a este valor, al valor de Q sub Q1, es donde se produce la falla local. Se produce eso. Podemos decir que el suelo ya falló, pero no va a caer la resistencia, sino que se va a seguir produciendo asentamientos. En la cimentación se va a producir sacudidas, movimientos repentinos, todavía. Hasta llegar a un Q sub Q, que podemos considerarlo también similar al Q sub Q de falla general. Para que Q sea igual a Q sub Q se requiere un movimiento mucho mayor y por tanto la superficie de falla se extienda hasta la superficie del terreno. Puede quedar aquí y va a seguir moviéndose, pero se va a requerir de movimientos más grandes, mucho mayores, para que alcance la falla general. Aunque si llega a este punto, podemos decir que ya falló. Si llega al Q sub Q, podemos decir que ya falló de manera local. Bien. Entonces, este es el tipo de falla para suelos arenosos y arcillas medianamente densas. El otro tipo de falla es la falla por corte o falla por punzonamiento. Falla por punzonamiento. Aquí la estructura solo se hunde y se forma estos planos. Solamente se va a hundir. Pero ya falló. La superficie de falla no se extiende hasta la parte superior del terreno. Queda ahí. Esto ocurre en suelos sueltos o muy blandos. Entonces, los movimientos van a ser más grandes. No llega a extenderse la falla más allá de esta zona. Se queda aquí. Pero podemos considerar que ya falló el suelo.
asentamientos excesivos. Otra forma de la curva. Se ve que para sentarse. Entonces, estos modos de falla los vio Bessie en arenas y también el comportamiento similar en las arcillas. ¿Qué más vio Bessie? Tiene conclusiones interesantes. También menciona el asentamiento que se da en un tipo de falla general y un tipo de falla local o por funcionamiento. Como dice ahí, la capacidad de cada última, la resistencia última, ocurre con un asentamiento del 4 al 10% de la base para el caso de falla general. Y de 15 a 25% de la base para falla local o falla por funcionamiento. Este gráfico es para DF sobre B pequeño, quiere decir para cuando DF o la cimentación es superficial, está analizando el caso en el que DF sea igual a 0, se ve aquí esto. Se observa que para corte general se tiene estas deformaciones entre 4 a 10% de la base y tienen deformación o asentamiento sobre base, porcentaje. Bessie realizó ensayos en suelos arenosos, vio que para los casos de corte general, cuando las densidades son mayores, se tenían estas deformaciones. Y para otros casos, para corte local y funcionamiento, se tenían estas otras deformaciones, entre 15 a 25%. Sí se nota la diferencia en los asentamientos. Para el caso general, de corte general, y este caso, corte local y por funcionamiento. Tenemos el gráfico de Bessie cuando DF es igual a 0 o DF sobre B es muy pequeño. A superficie, él vio que cuando la densidad relativa del suelo es mayor al 70%, cuando la densidad relativa de la arena era mayor al 70%, se producía un corte general, un tipo de falla general para el 70% y corte local en este rango, de 35, un poco más, a 70% de densidad, se produce una falla de corte local. Esto es en superficie, porque si DF crece, cambiaba el comportamiento. Esto también lo vio Bessie en arenas. Tienen aquí cómo va cambiando esto. Por aquí tienen DF sobre B. DF sobre B asterisco. B asterisco es 2BL sobre B más C. En zapatas rectangulares ya saben que B es el ancho, y el ancho es la dimensión más corta.
y L, la dimensión más larga. En la norma, si ustedes han revisado, ahí les dice Z igual a 1.5 veces el ancho. SB, el ancho, es la dimensión más corta de la zapata. Por si acaso, de acuerdo a sus exámenes, por eso el ancho, tenían que multiplicar 1.5 veces el ancho de la zapata. La dimensión más corta. Ya. Entonces, para zapatas cuadradas, B es igual a L. Para zapatas circulares, B es igual al diámetro. B igual a L igual al diámetro. Bien, aquí ven que va cambiando, ¿no?, el comportamiento. Entonces, si me voy a esta relación de F sobre B de 2, veo que la falla por corte general ya se va a dar a más del 70% de densidad relativa. Y si me voy a 4, también las densidades van a ser mucho mayores. O sea que a una relación de 4, el corte general se va a dar como a más del 80% de densidad relativa. Y el corte local, tipo de corte local, hasta por el 60, entre el 60 y el 70%. Esto también lo estudió Bessig, vio que el suelo se comportaba de esta forma, y esto ayudó a no solo trabajar con el tipo de falla general, puede haber algunos casos en el que se tenga un tipo de falla local o puede darse ese tipo de falla, aunque evitamos irnos para ese lado. Tendría lo más seguro, el comportamiento que mejor se conoce es este, el caso de la falla general. Estos estudios los realizó Bessig. Una de las teorías para calcular la capacidad de carga última es la teoría de Terzaghi, y es en la que vamos a ver. La teoría de Terzaghi o modelo de Terzaghi tiene la base en el modelo de Pratt. Y la mayoría de las teorías tienen la base en el modelo de Pratt. Pratt estudió el suelo como un medio continuo, semi-finito, homogéneo, isotrópico, bajo condiciones de deformación plana. Tomó el suelo de esta forma y a la cimentación como un sólido. Él estudió el problema de la indentación de un suelo rígido, perdón, de un elemento rígido, sólido rígido, en un medio continuo. Y el estudio que él realizó fue en suelos cohesivos y suelos friccionantes. Entonces, sus ecuaciones son para suelos cohesivos, donde phi sea 0 y c diferente de 0, o suelos puramente friccionantes, donde c es igual a 0 y phi es diferente de c. A partir de Pratt se propusieron otras teorías que cambiaron algunas condiciones. Una de ellas es que se puede usar ahora las ecuaciones para suelos con cohesión. Terzaghi tiene la ecuación de Terzaghi tiene la base en Pratt. El mecanismo de falla que propone Terzaghi es similar al mecanismo de falla de Pratt, algo similar a eso.
vamos a ver la teoría de capacidad de cargas según Versailles. Siguiendo las condiciones de Frank, Terzaghi propuso su modelo para una zapata corrida. Una zapata corrida significa que el largo de la zapata es, una dimensión es mucho más larga que la otra. La relación B sobre L tiende a ser. Se utiliza para, o él lo propuso para cimentaciones superficiales cuando DF es menor o igual a B. Para Terzaghi, una cimentación superficial es una cimentación superficial cuando DF es menor o igual a B. Analiza un tipo de falla por corte general. Entonces hemos visto cuál es el tipo de falla por corte general. Abarca o se extiende hasta la parte exterior. ¿Por qué? Porque llega a una resistencia última, llega a un máximo y falla. Él estudia esto. El esfuerzo de corte sobre la zapata es expresivo para Terzaghi. Para su modelo, asume que el esfuerzo de corte por encima de la zapata se puede despreciar, se puede eliminar. Por eso no lo considera. Cuando calcula tu Q, no considera esta superficie. En sus cálculos no considera esta superficie. En lugar de colocar o de trabajar con esta superficie, trabaja con Q, con una sobrecarga. La carga Q se toma para poder ignorar la resistencia cortante del suelo a lo largo de esta superficie. No toma I. Q, que es igual a gamma por D, peso específico del suelo. Sería una sobrecarga efectiva al nivel de la iluminación. Puede cambiar, no siempre va a ser gamma por D, puede cambiar de acuerdo a los tipos de suelos que tengan por aquí. Encima, ¿y ves? Así. Q depende del suelo que esté encima del nivel de inclinación. Ese es Q. DF, saben que es la profundidad de desplazamiento, de emplazamiento, profundidad de emplazamiento, profundidad de cimentación, profundidad de trasplante. Sí, justo eso vamos a ver. Sí, va a cambiar sí va a cambiar un parámetro más. Si aparece el video. Bien. ¿Cómo analizamos esta zona? Queremos aquí colocar
luego plantearon soluciones a la vida. Dentro de eso está la teoría de Frank, la teoría de Versailles. Vemos que Versailles en el suelo van a aparecer tres zonas. La zona de falla bajo de la cimentación se separa en tres partes. Una zona triangular activa que está justo debajo de la cimentación. Esta es la zona triangular que Franklin lo toma como un volumen rígido. Esta zona, un volumen rígido que va a sentarse, va a hundirse en el suelo. Esta es la zona triangular, A, B, C. Luego tienen las zonas radiales, A, D, F y C, D, E. Son zonas de rotación donde las curvas, estas curvas son arcos de logaritmos. De E y F, de arcos de una espiral logarítmica. Esa zona es la zona de rotación. Triangulares pasivas de Rand. Zona triangular pasiva de Rand. Esta es la zona pasiva. Entonces, Rankine, si ustedes ven la demostración de cómo calcula Q sub Q, Rankine, para la parte de la zona triangular, lo que hace es igualar fuerzas, Q sub Q, con las fuerzas que van a aparecer en los planos de resistencia. Sus datos. Gracias. Entonces, lo que hace Rankine es justo igualar en la parte rígida, en la zona activa, fuerzas para poder calcular Q sub U. En la parte de las zonas de rotación, utiliza el modelo Moore-Coulomb. Justo en la zona de rotación es donde el suelo ya se plastifica. ¿Qué significa que el suelo se plastifica? ¿Tiene? Más riesgo de sentarse. Más o menos. ¿Qué ideas se les vienen cuando les dicen el suelo se plastifica? Un comportamiento inelástico y ya no regresa a su forma pierde su capacidad portante.
un rango plástico, tiene deformaciones plásticas, pierde su resistencia, sí. ¿Y se acuerdan de empujes? Cuando vimos ranking, vimos dos zonas, la zona plástica y la zona elástica. ¿Qué pasaba en la zona plástica? Solo habíamos regresado a su estado original. Pero en empujes ahí vimos, dijimos, cuando el suelo está en esta condición plástica, todos los puntos del suelo están en una condición de... Su compañero estaba más cerca. De falla inminente. Están en una condición de falla inminente. Entonces, esta es la zona en la que el suelo pierde su resistencia o alcanza su resistencia máxima y se plastica. Está en un estado de falla inminente. Entonces, ¿cómo pierde su resistencia? Se produce esa superficie de falla, el suelo o todo este sector rota y empuja a esta otra zona. Y esta otra zona sale hacia la parte externa. ¿Por qué creen que se le llama zona pasiva a esta zona? Zona triangular pasiva. Sí, ya les he explicado parte de lo que pasa aquí en el suelo. ¿Por qué se le llama zona pasiva? ¿Qué es empuje pasivo? Bueno, sí, pero no es la definición de empuje pasivo. Se opone el colapso. Sí se opone al colapso, pero ¿cuándo aparece el empuje pasivo? Cuando un empuje es del tipo pasivo y no es activo. ¿Sí? Ya, se opone al desplazamiento, ofrece resistencia al desplazamiento, pero la principal diferencia del empuje activo con el empuje pasivo es que el empuje pasivo aparece cuando el empuje pasivo es el que aparece cuando la estructura es la que se va contra el suelo. Digamos, este ejemplo, en la que el muro de contención iba en contra del suelo. El caso que vimos nosotros era el común, en el que siempre se ve el empuje activo, el empuje pasivo. Entonces, en este caso, el muro está empujando al suelo, ¿no? Porque el muro va a desplazarse hacia este lado, entonces el muro es el que está presionando al suelo. Cuando el muro presiona el suelo, aparece el empuje pasivo.
El empuje activo es lo contrario. El suelo es que desplaza el muro, empuja el muro, ahí aparece el empuje pasivo. ¿Por qué creen que se llama zona pasiva? Este sector. ¿Qué cree usted? ¿Alguien? Máxima resistencia. A ver, el sector 2, la zona 2, empuja la zona. Entonces, va a aparecer en esta zona algo parecido al empuje pasivo. Tener el comportamiento del empuje pasivo, porque esto está empujando el suelo. Algo parecido. Empuja, va contra el suelo y aquí aparece un estado pasivo. Por eso se le llama zona triangular pasiva de rango, porque también para poder calcular el Q/U hace algunas, lo asemeja al estado pasivo y toma algunos ángulos, como este ángulo, el ángulo que forma la horizontal con CE o una F es 45 menos pi medios, como se ve ahí. El ángulo que se está formando, 45 menos pi medios. Y ustedes recuerdan que el ángulo que se formaba en los planos de deslizamiento en el empuje pasivo era el mismo, 45 menos pi medios. Entonces, utiliza esa teoría Tersay para explicar este modo de escala. Bien, lo que se puede hacer es eso. Vamos a igualar fuerzas, resistencias o las fuerzas internas que van a aparecer en los planos de falla. Por aquí utilizar la teoría Moore-Coulomb y la teoría del empuje pasivo de Rankine. Con todo esto, Tersay propuso una ecuación. Ahora después de la ecuación, pero antes que me olvide. También Tersay asumió que este ángulo era igual a phi, alfa igual a phi. Entonces, este ángulo, Tersay asumió phi, pero Bessig en laboratorio propuso otro ángulo. Para Bessig, alfa es igual a 45 más pi medios. A pesar de eso, Tersay sigue siendo uno de los métodos que se utiliza. Todavía se utiliza. Se va a seguir utilizando. Que modela de una manera sencilla el comportamiento del suelo. Probablemente sencillo. Bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Tersay? Es esta. Q/U igual a CNC más QNQ más 1 medio gamma BN gamma. NC, NQ, N gamma son factores de capacidad de carga. Factor de capacidad de carga debido a la cohesión, factor de capacidad de carga debido a la sobrecarga, factor de capacidad de carga debido al peso volumétrico. Todo depende de... Todos esos factores van a depender
del suelo. Q es la sobrecarga que llega al fondo de la cimentación. Aquí. Ese es Q. Gamma, peso específico del suelo, debajo de la fundación. Esa es la forma. Ustedes pueden demostrar que no es tan fácil demostrar. Pero se puede demostrar. Sí, se puede demostrar. No vamos a ver la demostración. Vamos a ir directamente a la fórmula. SNC, NQ, N gamma. Para el NQ, NC, N gamma también tenemos ecuaciones o gráficamente lo podemos calcular. Ya no se utiliza el gráfico para NQ y N gamma. Perdón, para NQ y NC no se utiliza el gráfico. Se puede utilizar para N gamma o utilizar la fórmula de N gamma igual a 0.5 tangente de phi, Kp gamma sobre coseno cuadrado de phi menos 1. Kp gamma 8 veces ángulo de dirección más 4 pi radianes por tangente de 60 más 1. Tenemos aquí los factores de forma calculados a partir de las soluciones de Pratt y Reisner. N gamma fue propuesto por Terzaghi. Esta curva lo propuso Terzaghi. Tenemos N gamma para diferentes valores de 30, 20. Entonces podemos utilizar este gráfico o la ecuación. Actualmente lo que más se utiliza para calcular N gamma es el N gamma propuesto por Humboldt-Carr. En uno de sus artículos, en 1993, propuso valores de N gamma para diferentes ángulos de fusión. En el artículo aparece el Kp gamma, pero directamente vamos a utilizar el N gamma de esta tabla. No vamos a utilizar la fórmula porque es un tanto complicado calcular el Kp gamma. Entonces, directamente, si tenemos el ángulo de fusión, podemos ubicar aquí el N gamma. Esta tabla tiene los N gammas por un órgano. No son los de Terzaghi. El NC y el NQ sí son los de Terzaghi, son los mismos de Pratt y de Reisner. SNC y NQ lo pueden calcular con fórmula, que les va a salir lo mismo que la tabla. Calculen por fórmula, por tabla, el NC y el NQ. Va a salir eso. ¿Para qué tipo de cimentación? Sí. Respecto a esos valores, ¿cómo usamos para la falla? ¿Esto para qué tipo de falla? General, porque la teoría de Terzaghi es para tipo de falla, pero si es buena la consulta. Pero como hemos visto diferentes tipos, ¿para cuál de todos? Por los gráficos ustedes ya se han dado cuenta que es para
la superficie de falla que aparece. Esto es general. Lo que normalmente hacemos es calcular el Q para los casos de corte general. ¿Para qué tipo de cimentaciones? Tersal, ¿en qué tipo de cimentaciones plantea estos valores? La ecuación de QQ, CNC más QNQ. Yo les he dicho hace un momento. Superficiales y continuas, corridas, para una cimentación corrida y superficial. Entonces, esa ecuación sería para una cimentación corrida y superficial, según Terzaghi. Terzaghi considera que una cimentación superficial es cuando DF es menor o igual a B. Esto fue lo planteado por Terzaghi, aunque ahora se tienen otras consideraciones para cimentaciones superficiales. Investigaciones posteriores vieron que consideran una cimentación superficial cuando F es menor o igual a 3 o 4 veces el ancho, con más. Van a encontrar esa relación. De 3 a 4 veces el ancho, ahora se considera una cimentación superficial. Terzaghi lo consideró. Entonces, esa fórmula es para una cimentación corrida. En el caso que tuvieran cimentaciones cuadradas, ya no continuas, sino cuadradas o circulares, estas serían las ecuaciones. Cimentación cuadrada. Q sub U igual 1.3 CNC más QNQ más 0.4 gamma BN gamma. Para el caso de la cimentación cuadrada. Para la cimentación circular es algo parecido, pero usan 0.3. Y el diámetro sería D. Esa es la ecuación. CNC, QNQ, medio gamma de gamma. Para la cimentación circular, para una cimentación sobre un suelo cohesivo, puramente cohesivo, Q sub U sería igual a Q sub U igual a 5.7 por C más, ¿qué más sigue? QNQ más Q por 1 más C. Entonces la ecuación para una zapata corrida sobre un suelo cohesivo
cohesivo sería U igual a 5.7 la cohesión más Q para un suelo cohesivo. Suelo cohesivo no tiene ángulo de fricción, cero, así que si no les doy la fórmula para suelo cohesivo, ustedes saben que de la tabla pueden sacar los valores. Por segundo. Sí, utilizarían estos valores. N6 9.7, N1 y N gamma 0. El efecto del nivel freático en la ecuación de la capacidad de carga. Vamos a ver el efecto del nivel freático en la capacidad de carga. Tenemos tres casos. Este sería el primer caso, cuando el nivel freático está a esta profundidad. Si el nivel freático se encuentra entre el nivel del terreno y el fondo de la cimentación, el nivel freático puede estar aquí, puede bajar hasta aquí. Cuando tenemos en ese sector el nivel freático, Q, el Q que calculamos, la sobrecarga que llega al nivel de la cimentación sería el esfuerzo efectivo en este punto sería igual a peso específico por D1 más gramo saturado por D2. Bueno, entiendo que está bien claro. Demasiado claro. Q, gamma por D1 más gamma saturado menos gamma del agua por D2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así calculamos. ¿Qué otra cosa va a cambiar en la ecuación de Terzaghi? El valor del peso específico. Gamma. Gamma, el gamma que utilizamos en la ecuación de Terzaghi va a ser el sumergido. En la ecuación de Terzaghi,
aquí reemplazamos gamma por gamma sumergido. Gamma por gamma sumergido en ese caso. Sumergido. Bien, ese es el caso 1. Gamma sumergido, saben que es igual a gamma saturado menos el gamma líquido. El caso 2 es este. Cuando el nivel freático se encuentra desde este nivel hasta B. Justo tenemos D. D va de 0 a D. De 0 al ancho. De 0 al ancho. Q sería gamma por D. No cambia, no hay nivel freático, así que solo es gamma por DF. Lo que cambia es el peso específico. Ahora el peso específico va a estar en función de D. Sería gamma sumergido más D sobre D, gamma menos peso específico sobre D. Reemplazamos esto en la ecuación de Terzaghi. Cuando el nivel freático igual a 0 a D. ¿Y qué pasa si el nivel freático está por debajo de D? Más por debajo de D. No afecta. Si D es mayor que D, no va a haber cambios en el gamma. Sería el gamma del suelo que está por debajo de la fundación. Entonces, tiene con eso creo que sí pueden resolver el ejercicio 4. ¿Sí? Tienen todos los datos. Le cambian solo. Utilicen el método de Terzaghi, lo que hemos visto. Calculan por el método de Terzaghi. Aquí nos quedamos. Ahí en su ejercicio les da